Bueno, vamos a terminar este problema resolviendo en la segunda parte para circuito serie. En la primera parte resolvemos para circuito paralelo, ahora va a ser circuito serie. Vamos a resolver el inciso A, que dice simplificar resistencias, es decir, vamos a contar la resistencia equivalente de estas dos. Al ser un circuito serie, la forma de simplificar resistencias es haciendo o sumando, mejor dicho, sumando las resistencias una tras de otra. Entonces, para este caso, la resistencia equivalente va a ser igual a R1 más R2 y será R3 más R4 más Rn, dependiendo del número de resistencias que estén en serie. Vamos a ver un problema con el enfoque. Bueno, trataremos de... Ok. Entonces va a ser R1 más R2, que en este caso será 10 más 10, recordando que cada resistencia es de 10 ohms, esto más un total de 20 ohms. Ahora, el circuito que quedará va a ser como sigue. Tendremos una fuente con una resistencia y se cierra el circuito. La fuente seguirá siendo de 10 volts, mientras que la resistencia equivalente en este caso es de 20 ohms. De aquí podremos determinar la corriente que pasa por acá, que es igual a voltaje entre resistencia, recordando que esto sale de la ley de Ohm, que me dice que voltaje es igual a corriente por resistencia. La resistencia que está multiplicando pasa dividiendo y me queda corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Sustituyendo los términos, la corriente va a ser el voltaje de 10 entre la resistencia de 20 ohms, voltaje y corriente, digo voltaje y resistencia, entonces esto va a ser igual a 1/2 de ampere, lo cual es 0.5 amperes. Bueno, entonces en el circuito original tendríamos la fuente, una resistencia R1 y una resistencia R2. Entonces aquí tenemos R1, aquí tenemos R2. La corriente I que circula por este circuito es la misma corriente que circula por este circuito. Es decir, esta resistencia equivale a estas dos. Y al correr esta corriente por esta resistencia es como si corriera por estas otras dos resistencias. Entonces la corriente R1 es igual a 0.5 amperes. La corriente R2 es igual a 0.5 amperes. Recordando que esto es una cosa conceptual. Las corrientes en los elementos en serie siempre son iguales. Recordemos en el ejemplo pasado, los voltajes en los elementos en paralelo siempre son iguales. Entonces, ya con esto estamos determinando, de hecho ya sin aclararlo, ya con esto resolvimos el inciso A y encontramos la resistencia equivalente, ¿verdad? Ahora, con esto ya resolvimos el inciso B encontrando las corrientes en cada uno de los elementos. Ahora vamos a encontrar los voltajes. El voltaje, de nueva cuenta, lo vamos a sacar con la ley de Ohm, corriente por resistencia. El voltaje de R1 va a ser igual a la corriente de R1 por R1. La corriente de R1, que es 0.5 amperes, multiplicados por R1, que vale 10 ohms, y esto me da un total de 5 volts. Como los datos son exactamente iguales a los del otro, pues será exactamente igual. BR2 es igual a IR2 por R2. Entonces es 0.5 por 10 y esto es igual a 5 volts. Y con esto estaríamos resolviendo el inciso C. Bueno, esta fue la segunda parte del ejemplo número 3 de repaso para el examen. Bueno, falta uno más.